Bienvenidos hermanos y hermanas, donde quiera que me escuchan, que me ven, al estudio bíblico de la Iglesia de Frino Aurich Van Holder. Agradezco la invitación que me hizo la pastora para guiarlos este miércoles en el estudio bíblico. Para comenzar, vamos a hacer una pequeña oración para estar todos concentrados en contexto. Señor, te agradezco por esta invitación, por lo que he aprendido, por la investigación, y espero que pueda transmitir a las personas que me están escuchando, que me están viendo, donde quiera que estén, una palabra que esté acorde con tus enseñanzas. Acompáñame durante este tiempo y acompaña a las personas que me escuchan, ya sean ahora o luego, que puedan encontrar en esta enseñanza verdad y que pueda ser reconfortante y edificante en su vida. Te agradezco por esta oportunidad y espero estar en concordancia con tu palabra. En el nombre de Jesús, te agradezco. Amén. Bien. El día de hoy vamos a estudiar sobre el capítulo de Hechos. He hecho una pequeña investigación. No estoy completamente activa en el sentido de que estoy en estos momentos estudiando, como ustedes, la Biblia y averiguando qué sucede. Pienso que en todo el recorrido de nuestra vida cristiana tenemos que estar siempre escudriñando la palabra y por tanto deberíamos siempre comenzar con posicionarnos en donde estamos. Lo primero que quiero decirles es que hoy vamos a explorar juntos las profundidades del libro de Hechos, específicamente el capítulo 5. En este capítulo nos presenta una narrativa que relata eventos históricos y también ofrece lecciones atemporales para nuestras vidas como creyentes. Antes de sumergirnos en el análisis detallado del capítulo, consideremos algunos minutos para ver el contexto más amplio del libro. Los Hechos está escrito por un médico y compañero de viaje de Pablo, Lucas, y nos presenta una crónica fascinante de los primeros días de la iglesia primitiva. Este libro no es solo una secuela del Evangelio de Lucas, sino es un testimonio de la obra continua de Jesús a través del Espíritu Santo en la expansión de su reino en la tierra. En nuestros primeros minutos juntos exploraremos quién escribió este libro, el contexto en el que se cuenta y el propósito fundamental, y luego con este conocimiento nos proporcionará las bases para comenzar a ver lo que se despliega en el capítulo 5. Además, haremos un breve repaso de los capítulos 1 y 4 para recordar qué es lo que se ha hablado hasta ahora y los desafíos que la iglesia experimentó. Lo haremos muy brevemente y así nos preparamos también para entender mejor este capítulo. En este estudio no es simplemente un ejercicio intelectual, vamos a tener la oportunidad de extraer algunas lecciones prácticas que puedan transformar nuestras vidas y fortalecer nuestra comunión como creyentes. Así que con corazones abiertos y mentes dispuestas, avancemos juntos en este viaje de descubrimiento y aplicación de la palabra de Dios. Comencemos entonces la clase en sí ya. Bien, lo primero que le dije que le iba a hacer un análisis de qué es lo que es el libro de Hechos. Bueno, el libro de Hechos, el autor, como ya dije, es escrito por Lucas, un médico y compañero de viaje de Pablo. Lucas también es el autor del Evangelio según Lucas, y su enfoque es la precisión histórica y narrativa clara que le otorga credibilidad.
En el capítulo 1 y 4 podemos ver el primer capítulo Pentecostés. Los discípulos son llenos del Espíritu Santo y comienzan a predicar con valentía, o sea, comienza la predicación. Luego vemos en el segundo capítulo el crecimiento de la iglesia, la comunidad cristiana crece y los apóstoles realizan también milagros. Y vemos también en estos dos últimos capítulos la persecución, a pesar de la oposición, los creyentes perseveran y comparten sus recursos de manera generosa. Me disculpa porque estoy alérgica, polen de Alemania. Bueno, esta introducción entonces nos establece el marco histórico y teológico del libro y destaca la importancia del Espíritu Santo en la expansión del Evangelio. Además, resume en estos capítulos es la visión general del crecimiento y los desafíos que enfrentó la iglesia primitiva. Este contexto nos va a preparar para sumergirnos en el análisis del capítulo 5. Vamos a ver el capítulo 5 dividido en 3 espacios. Vamos a ver primero el versículo del 1 al 11, se los voy a leer y vamos a explicar lo que se puede entender de esta parte. Busquen el capítulo de Hechos, o sea, el libro de Hechos, capítulo 5, y voy a empezar por el primer pasaje del 1 al 11. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Nos has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que te han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino el gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Interesante es que esta parte de los hechos está escrita de manera histórica. Este capítulo, esta parte del 1 al 11, me hace reflexionar que cuando leemos esto nos puede causar el mismo temor que tuvieron estas personas y sobre los que oyeron estas cosas. Pero es interesante que cuando escuchamos historias, cuando escuchamos de algo que sucedió, siempre hay ambas partes y cada quien la puede interpretar a su manera. Pero, ¿cómo podemos interpretar este segmento? La parte que tiene que ver con la integridad y la honestidad. Aquí están hablando de la integridad y la honestidad, principalmente de Ananías y Zafira. El ejemplo de que han metido algo y por supuesto tienen que dar un, un valor y han engañado. Y llevando esto a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida personal, no solo podemos verlo con los diezmos y las ofrendas que hacemos, sino cómo a veces nuestro corazón está dividido y no está completamente entregado a, a lo que de verdad queremos y procesamos. ¿Qué tan honesto
qué tan valiente, qué tan íntegro puede ser el valor de tu fe, el valor de tu servicio, el valor de tu deseo de mostrar lo que hoy en día Dios necesita de nosotros. Ser testimonio, ser personas que también llevan la palabra, que llevan el ejemplo. ¿Qué tan honesto e íntegro eres en cada actividad de tu día? ¿Qué tan honesto y tan íntegro eres con tus amigos, con tu familia, con tus hermanos, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo? No solo veámoslos de la parte financiera, veamos de la parte también de la ley, veámoslo de la parte también de las emociones, en la parte de eh, lo que hacemos día a día. ¿Qué tantas veces somos honestos e íntegros? Quédate con esa eh, pregunta, respóndetela personalmente, reflexiona sobre esto y piensa qué tan íntegro y honesto vas cada domingo a la iglesia y que no pasa nada si tienes problema con esto. Siempre ahí es un punto de recordatorio, esta parte de hechos para que tú reflexiones y caigas en cuenta y te autoanalices de cuán honesto e íntegro estás haciendo contigo para con Dios. No contigo para las personas de tu propia iglesia, no contigo para tus compañeros de trabajo, no contigo para tu familia, contigo y con Dios. Recuerda que todo el proceso cristiano es personal e íntimo tuyo con Dios. Bien, esto es lo que quiero llevar de esta parte. Me parece interesante porque muchas veces pensamos es que todo lo importante es entregar el diezmo y las ofrendas y cuántas otras cosas hay que entregarle a Dios y también estamos a medias. Bien, vamos a ver entonces, esto era lo que pasaba en la iglesia primitiva, esto es lo que está sucediendo aquí. Acá también tenemos esta parte de las ofrendas, de los diezmos, del aporte que damos y sin embargo queda vigente. La palabra de Dios está viva. Bien, vamos a ver el próximo capítulo con el el próximo capítulo, no, la próxima parte de este capítulo, que les voy a leer el versículo del 12 al 26, que es parte del arresto de los apóstoles y el milagro de la liberación. Dice, muchas señales y maravillas. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Perdón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos, al menos su sombra cayese sobre uno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de los espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida,
de esta vida, haciendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la seguridad del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, apedrados por el pueblo. Hasta allí vamos a quedar en el 26. El arresto de los apóstoles y el milagro de la liberación. Esta parte del Evangelio que habla de cuando están ellos haciendo públicamente los milagros y están haciendo públicamente hablando de la palabra, y vienen y los arrestan, y existe este otro milagro de que se abrieron las puertas y volvieron a predicar. Me parece interesante de cómo vemos aquí señales y maravillas de lo que puede suceder cuando hablamos con valentía y fidelidad. Quiere decir que en este caso ya ellos fueron arrestados y fueron liberados, y podemos pensar, bueno, ya fuimos liberados, vamos a estar tranquilos, no vamos a volver a cometer el mismo error, porque si vamos a volver a decir la palabra, nos van a volver a arrestar. Y sin embargo no hicieron eso, se fueron de nuevo a predicar. Entonces quiere decir que hay un acto de valentía y hay un acto de fidelidad a lo que creemos. ¿Cuántas veces has renunciado a hablarle a aquella persona que no acepta la palabra que le estás enseñando? Muchas veces desistimos de lo que queremos mostrar. Muchas veces desistimos de orar, de insistir en oración por algo que queremos para un bien mayor. Hay veces desistimos de poder creer que las cosas van a suceder. ¿Qué tan valiente y fidedigno puede ser a través del ejemplo de Pedro y Juan? Cuando son perseguidos, cuando todo está bien, es muy fácil llevar la palabra, es muy fácil ser ejemplo, pero ¿qué pasa cuando estamos en enfermedad? ¿Qué pasa cuando perdemos el trabajo? ¿Qué pasa cuando las cosas en la casa no van bien? ¿Qué pasa cuando una persona te agrede? ¿Qué pasa cuando una persona abusa de ti, abusa de poder? Una persona te maltrata. ¿Cómo reaccionas ante ello? ¿Cómo, cómo procesas, cómo realizas el proceso de mantenerte fiel a lo que crees? ¿O eres capaz de retratarte de tus creencias por quedar bien? ¿Eres capaz de dejar de creer en lo que crees para quedarte en tu zona de confort? Esa zona en que todos estamos más tranquilos, en que no hay problema, o eres valiente y eres capaz de buscar una solución pacífica hacia la violencia, eres capaz de
poder entender y comprender lo que está sucediendo desde la otra orilla. Lo que han hecho Pedro y Juan aquí es decir, si esta es mi verdad, si esto es lo que creo, pueden encarcelarme una y mil veces, pero voy a seguir teniendo mi propia camino al que quiero seguir y no importa lo que esté en contra de mí. ¿Cuántas veces nos pasa que un malentendido o una presión o una enfermedad o digamos algo nos resta esa valentía y esa fidelidad de creer que Dios está conmigo, que no me falta y que puedo seguir adelante porque los obstáculos van a pasar como el milagro, que las puertas se van a abrir y me van a liberar. La manera que eres valiente y fiel con la palabra de Dios, eres capaz de vencer cada barrera y poder caminar en ese camino de la fe. Bien, ¿cómo pueden, eh, cómo puedes aprender a ser valiente y a enfrentar la oposición y perseverar en la fe? Bueno, primero tienes que creer firmemente que Dios existe, que Dios está contigo, que el Espíritu Santo vive en ti, que ya lo recibiste como cristiano y que además las circunstancias pueden ser un poquito adversas, pueden ser muy adversas, pueden ser demasiado adversas, pero en algún momento las puertas de tu cárcel se van a abrir y vas a quedar libre. Luego que estés libre, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo disfrutas tu libertad? ¿Agradeciendo y quedándote allí? ¿O agradeces y sigues el camino de la fe? Piensa en ello. Bien, vamos a ver, lo dejo aquí. Vamos a ver entonces los otros versículos que quedan, que hablan sobre el consejo judío cuando confronta a los apóstoles. Bien, dice, cuando los trajeron, o sea, ya después que se liberaron, que se volvieron a ir a predicar, bien, dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente a que no enseñases en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Voy por el 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos en sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo
obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlo, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Disculpen. Qué interesante este pasaje. Aquí, eh, para decirlo en resumen, para el que no me entendió como leí, pero les recomiendo que ustedes, a pesar de que uno le va enseñando la palabra, vengan y lea. Aquí en resumen está diciendo que llamaron a contar a los apóstoles y le dijeron, oye, ¿qué pasa? Que yo te dije que no hablaras del Señor, de Jesús, que no hicieran milagros, ustedes lo siguen haciendo. Los metimos presos y ustedes salieron y lo siguen haciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Y ellos dicen que ellos son fieles y van a seguir haciéndolo. Y hay una persona que es bien inteligente en el consejo y dice, esperen, vamos a sacarlo y déjenme hablar con ustedes. Y le está explicando que hay personas que ya han pasado por este proceso y se han dispersado. Y hay personas que se han dispersado, pero que él como que siente que acá eh, está pasando lo mismo y vuelve a pasar. ¿Qué es lo que hace Dios con los cristianos? Mantiene viva la esperanza y la fe de mantener. Es verdad que podemos caer en persecución, que puede ser alguien que nos calle, pero siempre va a venir alguien que te va a decir la palabra. ¿Te ha pasado? Digamos, personas que no nacieron en la religión como yo, otras personas, ¿te ha pasado que, por ejemplo, por decir un testimonio, al principio de mis creencias, mi hermana era muy temprana cristiana y yo no tenía religión? Y ella venía a predicarme. Muchas veces yo la maté, yo la corté. Sin embargo, Dios mandó a otras personas a predicarme. O sea, Dios usa personas y esto no va a terminar. Y este hombre tuvo la gran visión de darse cuenta de que hay cosas que no terminan, aunque las mates, aunque las cortes. Y yo pienso que es interesante ver desde la parte esta de la fidelidad en que es posible que a ti alguien te encarcele emocionalmente o te corte cuando tú des las palabras. Despreocúpate, ya la palabra está dada. Va a venir otra persona y te va a apoyar detrás. Dios va a tener otros personas en su ejército que van a ocupar a esa persona porque ya está marcada por ti, porque ya recibió una pequeña dosis y tú siempre vas a tener otras personas para hacer. A veces insistimos con una misma persona porque con el corazón queremos que sea salvo y que sea bendito y que obtenga lo que tenemos y nuestra verdad. Pero a veces no somos el portador que necesita la persona para despertar. Hay como un dicho que dice que no somos pastor en nuestra misma casa, algo así, y es muy cierto. Eh, no es lo mismo una persona que conoce todo tu pasado, que ha tenido conflictos contigo, que conoce mucho de ti, que te pueda a lo mejor venir a transformar. Pasa mucho con los padres, con los hijos, con los esposos, pasa entre familiares. Sin embargo, viene alguien de afuera y te habla la palabra y te convence de una manera que quizás otros te dijeron mucho más, pero esa persona influyó en ti. Y en parte esto es lo que está sucediendo aquí.
esta persona que habló a favor de los apóstoles se está dando cuenta de que de una forma u otra esto va a continuar, esto no va a parar. Esta es la verdad, este es el Dios. Y sucede que llegamos eh, a la conclusión, a la verdad, de que además del Espíritu Santo que está con nosotros, Dios está guiando el camino de los discípulos y de nosotros que ahora somos discípulos y convenimos en mostrar la palabra. Es muy interesante saber que a pesar de que haya personas en contra tuya, en lo que tú crees, en tu testimonio, en la forma tuya de entender la Biblia, siempre van a haber personas que aunque no estén completamente de acuerdo contigo, te van a defender. Hay personas que quizás no entiendan lo que tú haces, pero te van a ver bien. Y hay personas que no te van a ver bien, sin embargo entienden lo que haces y entienden lo que predicas. Entonces, importante es que mantengas tú personalmente tu fidelidad a pesar de lo que opinen los demás. Porque recuerda, y vuelvo a un punto inicial que hablé hace unos minutos, y es que la salvación y la comunión con Dios es personal. Tú con quien tienes que tener las cuentas claras es contigo, con tu conciencia y con Dios. Los demás vamos a ser juzgados tanto como tú. Y de allí viene una segunda parte que te quiero aconsejar. Así como no te gusta que seas juzgado, evita hacer juicios, porque cada quien tiene su circunstancia, cada quien tiene su vivencia, su pasado, su presente y tiene marcado su futuro en el camino de Dios. Y Dios siempre tiene camino marcado de salvación para todos. Bien, entonces vamos a reflexionar un poco aquí. Les voy a dejar algunas preguntas y digamos, ¿cómo identificas similitudes entre la oposición que enfrentaron estos primeros cristianos y los desafíos actuales en la vida de los creyentes? ¿Cómo identificas similitudes? Piénsalo, velo, escríbelo, reflexiona cuántas cosas te pasan a diario, que es un desafío para ti en la vida como creyente. Bien, vamos a ver otra comparación, la que puedes analizar personalmente. Cómo la valentía y la fidelidad a la verdad, a Dios, es esencial en la vida cristiana actual, principalmente en un mundo que a menudo contradice los principios bíblicos. Un mundo moderno, un mundo actualizado, un mundo más desarrollado. Y ahora te pregunto, ¿cómo puedes tú como creyente mantener tu sinceridad y tu honestidad en las áreas de tu vida? Te invito a que cojas un, un lápiz, un bolígrafo, una hoja y escribas 5 cosas que puedes hacer para mantener tu sinceridad y tu honestidad. ¿Qué cosas puedes hacer? Y luego otra pregunta de cómo puedes aprender o qué puedes aprender de la valentía de los apóstoles a enfrentar la oposición y preservar la fe. Punto, entre comillas, que quiero anunciar. Aquí nunca se habló de violencia, aquí nunca Pedro y Juan discutieron, ofendieron, abofetearon y hicieron valer su palabra con violencia. Es importante ver cómo podemos mantener en camino de paz y orden tu verdad y defenderla.
Bien, ahora vamos a aplicar esto un poco de práctica y podemos eh, hacer actividades prácticas que te puedan mantener íntegro en la vida diaria. Una de las cosas que hacemos los cristianos es la oración. Eh, Me gusta que eh, mantienes el estilo de oración no solo como una rutina, sino como un estilo de vida. Me da gracia porque desde pequeñita, mi nena, yo le enseño a orar antes de salir a la calle. Yo le digo que es bueno salir en oración y nos paramos en la puerta, hacemos como una oración express. Se los voy a contar y yo me paro y digo, Señor, eh, hago una pequeña oración del momento que estamos viviendo, algo muy corto, y siempre digo, en resumen, al final, Señor, llévanos y tráenos con bien, en el nombre de Jesús, amén. Y mi hija, cuando está apurada, ella le tira para Telegrama y ya se lo sabe. Y es interesante que ya esa cosa de no se abre la puerta de la casa hasta que no hacemos esta oración. Y este pequeño hecho, esta pequeña rutina, esta pequeña costumbre hace que sinceramente Dios esté presente cada día en tu vida y que cuando sales, de alguna manera va contigo y vas como marcado en que cualquier cosa que suceda, tú recuerdes a quién le pediste ayuda y tienes que ser sincero y honesto con quien se lo pediste y ser coherente con lo que haces. Entonces, es interesante que esta parte de la oración, en algún momento del día, eh, tú la implantes como algo que sea como cuando te lavas la boca, que sea que como parte de la comida, que sea como parte de tu aseo, que sea parte de tu vida. Esa es una estrategia práctica que puedes hacer para mantener la integridad cristiana en tu vida. Y bueno, otra aplicación práctica que puedes hacer es fomentar un compromiso con compartir el Evangelio, a pesar de las posibles oposiciones. Mire, a veces no hay que directamente hablar de la Biblia, a veces no hay que directamente hablar de la palabra, a veces solo ser ejemplo, a veces saber sonreír, a veces saber preguntar cómo te sientes, a veces preocuparte por algo que no tiene que ver contigo, posiblemente, o sea, no estar de metiche, sino ocuparte y preocuparte por algo que una persona que a lo mejor no se espera y le hace clic y dice, ¿por qué esta persona es así? ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta educación? ¿De dónde viene este comportamiento? Me llama la atención que años atrás fui a Cuba y la niña era muy pequeñita y estaba sentada en un parque y se acercaron unas personas a mí y me dijeron, ustedes no son de aquí, claro, venía de visita a Cuba, es mi país, pero se nota cuando tú estás del extranjero y regresas, se nota en tu país que no eres de tu país. Y directamente lo que me preguntaron era, ¿ustedes son cristianos? Y nosotros, yo solo estaba sentada en un parque viendo a mi niña jugar y definitivamente mi comportamiento dio a entender directamente que era una persona cristiana. Entonces, a veces no es necesario ni siquiera estar con la palabra directamente, porque eso quizás pueda atormentar, pueda hacer el efecto contrario, pero principalmente ser un buen testimonio, ser una persona que sea tolerante, que pueda ponerte en el lugar de los demás, que pueda ser observadora en el momento preciso que la persona necesita, no en el momento de intención, sino en el momento preciso de una buena palabra, aplicarla. Entonces, ese compromiso activo de la misión de compartir el Evangelio es
saber realmente qué es el evangelio y cuándo es el momento real que la persona necesita tu palabra, que Dios necesita que tú seas el portador de la verdad. Bien, vamos a hacer unas preguntitas también de reflexión. Esto también visto así como una clase, pero bueno, así lo preparé. Y dice, ¿cómo puedes? Preguntitas de reflexión allí en tu lugar, en donde me estás viendo. ¿Cómo puedes aplicar a la lección de Ananías y Zafira en tu vida hoy? ¿Cómo puedes mantener la fe y la integridad en medio de desafíos similares a los de los apóstoles? Cuando alguien, luego que vas muy intencionalmente a dar la palabra o a hacer un ejemplo, te agrede o, o te troncha o va en contra ti, ¿cómo lo puedes hacer? Y luego, bueno, pienso que puedes hacer oración y compromiso de cómo orar para que Dios te ayude a enfrentar los desafíos con fe, con sinceridad, con serenidad y también que practiques algunas actividades que te pueden ayudar a convivir de acuerdo a tus principios, a los principios que has aprendido. Bien, recapitulando el estudio de hoy, hemos visto un problema de deshonestidad, o sea, vamos a trabajar en la honestidad en cuanto lo que tiene que ver con el ser sincero y honesto con lo que tenemos para dar. Además de la finanza, también lo que damos con el corazón, lo que damos con la mirada, lo que damos con lo que hacemos con nuestras manos. Mire, algo interesante es, y voy a aplicarlo aquí, es que todos somos trabajadores y trabajamos en un lugar. ¿Qué tan bien trabajas en tu horario de trabajo? ¿Qué tan bien lo haces? Muchos estamos descontentos con lo que cobramos, con el salario, pero ¿qué tan importante es que tu trabajo salga bien? Porque es el aporte que tú estás dando a la sociedad. ¿Qué tanto haces con eso? Allí te lo dejo. Tiene que ver, allí estás siendo sincero e íntegro con lo que puedes dar y estás dando. Bien. Eh, estamos viendo que los milagros existen y perduran para las personas que predican el evangelio, que dan la palabra, que además son testimonios, siempre, aunque sean perseguidos, aunque sean apresados, van a ser liberados y en última instancia, si no somos liberados, seremos salvos. Y por último, es siempre entender que aunque hay personas que no están totalmente, quizás en el camino nuestro, pueden entendernos y otros que están en nuestro camino nuestro pueden ser también Judas, pueden ser, pueden no verte igual, pueden inclusive traicionarte y bueno, ¿qué tanto eso puede definir tu actitud ante tu fe y tu integridad? Por último, voy a quedarme con un capítulo, con un versículo que me gustó mucho y es el último y lo voy a leer. Y de allí vamos a hacer una oración. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. O sea, luego que pasó esto con Pedro y Juan y los apóstoles, ellos no dejaban de enseñar y predicar a Cristo. Esto es una tarea hasta que Dios nos llame a descansar. Espero que este tema te haya ayudado
hayas entendido lo que los hechos y bueno, la interpretación que yo te traigo, que tú puedes tener otra y puede ser muy válida. Esta es la interpretación que yo he visto, que te he querido compartir. Tenga en tus días sinceridad, honestidad, fe, integridad, propósito, mantenerte y siempre estar seguro que el Espíritu Santo está contigo en cada camino y no te deja solo y va a abrir tus rejas cuando te sientas apresado. Te invito a que luego de este análisis, en esta oración, que me acompañes para terminar el estudio bíblico. Señor, te agradezco inmensamente por esta palabra, por este capítulo que nos enseña a ser más fieles, a ser más sinceros, a ser más honestos. Todas las personas que le haya llegado esta palabra, que tengan la convicción que el Espíritu Santo está con ellos y que los guía y que tú estás presente en su camino. Hazlos más fuerte en la fidelidad, en mantener nuestra visión y nuestro deseo de llevar palabra y testimonio de fe para cada persona que lo necesita. Úsanos en gran medida para esto. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido la clase de hoy. Le invito a cada miércoles a estar con nosotros en el estudio bíblico. Que Dios te acompañe durante esta semana. Que te bendiga mucho a ti y a tu familia. Soy yo, Andra Coine, desde Alemania. Muchas gracias por la invitación y espero que todos estén muy bien.